La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, este es Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alexis Ramírez está con nosotros en la grabación, en la realización Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a Leonardo Benítez Urrego, tejedor de profesión. Tiene dos proyectos de los cuales vamos a hablar en el programa radial. El costurero de la casa, un costurero dirigido a los hombres, y Oveja Gris, taller creativo. Vamos a hablar sobre costura, sobre tejido, sobre los proyectos que desarrolla entonces Leonardo Benítez Urrego en la ciudad de Medellín. Bienvenido, Leonardo Benítez, al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Le contaba a los oyentes que Leonardo Benítez es un tejedor desde su juventud, desde los 15 años, está o ha tenido entre sus labores diarias el tejido. ¿Cómo comienza esa historia, esa relación de Leonardo Benítez con el tejido? Pues es muy particular, es como por la necesidad de una mochila, por querer una mochila. Y al ser un producto que, pues estamos hablando de más o menos 1985 en un pueblo, Urrao, Antioquia, no era tan sencillo como ir al almacén y comprar una mochila. No vendían mochilas. Era el que tenía una mochila era porque se la había tejido la mamá o se la había tejido la abuela. Y yo quería una mochila, pero adicional a eso lo que quería más era tejerla yo mismo. Y así, a partir de esa necesidad surgió todo. Bueno, allí hay dos elementos interesantes. Uno es el vivir en un pueblo, la necesidad, pero el otro también la familia. ¿Qué tan importante fue la familia, digamos, las costumbres en su familia para que usted se acercara al tejido? Yo creo que las cosas más importantes de la vida uno las aprende por imitación, uno tiene que tener referentes. Si uno nunca ha visto algo o no admira algo, nunca va a sentir inclinación hacia eso. A pesar de que mi mamá no teje ni borda y tiene muchas habilidades, pero pues las manuales no están en la lista. Mi abuela sí, mi abuela era una mujer que tejía mucho. Y mi mamá tenía un almacén en el pueblo, en Urrao, Antioquia, y en ese pueblo una de las prendas más apetecidas que se vendían eran los ajuares para los bautizos, que cuando una señora quería tener un ajuarte de esos para su hijo, tenía que encargarlo con mucho tiempo. Entonces era como mi referente, ver a mi abuela tejiendo para poner esas prendas en el almacén y que eran esperadas como con mucha ansiedad por estas señoras. Yo me daba cuenta que era algo muy valioso y de alguna manera inconsciente, por ahí empezó como ese deseo de alguna vez querer hacerlo. Además, pues no solo en los pueblos, sino también en la ciudad, no era normal que en el bachillerato, en la primaria, en los estudios que uno realizara, a uno le enseñaran. Sí era normal para las mujeres, inclusive en las escuelas normales, donde las escuelas normales de señoritas pues se les enseñaba mucho a tejer, y en muchos de las instituciones educativas a las mujeres se les enseñaba a tejer, pero no a los hombres. Supongo yo que lo mismo le sucedió a usted. Sí, lo que pasa es que las labores manuales y la clase de oficios y bordados y todo este tipo de cosas las incluían en el pénsul académico como una preparación para ser ama de casa, ¿cierto? Para ser esposa. Entonces una mujer debía saber cocinar,
debía saber bordar y todo este tipo de cosas, que recuerdo que en el pueblo habían 2 colegios, la Normal Sagrada Familia y el Liceo Departamental Simón Bolívar. Yo estudié en el Liceo Departamental, entonces yo nunca tuve clase de manualidades, a mí me tocó buscarlo por aparte. Y sí, tiene mucho que ver como con esa función que cumple, no tan marcado ahora, pero siempre ha cumplido como la academia, de establecer unos roles específicos en lo masculino y en lo femenino, y donde le están diciendo a cada persona qué lugar tiene que ocupar y a qué se tiene que dedicar. Y el problema no es cuando te dicen a qué te tenés que dedicar, sino cuando te niegan otras cosas, porque pues el tejido es una labor ancestral femenina, aunque hay muchas comunidades indígenas y en otros lugares donde los hombres cumplen una labor fundamental en este aspecto, pero digamos que en nuestra sociedad el tejido es una labor femenina. Y tampoco después de terminar el bachillerato encuentra uno un espacio, una institución donde normalmente le enseñen a uno el tejido, el bordado, y, o sea, no existe una carrera, una tecnología, un programa técnico que normalmente le enseña a uno ese tipo de cosas. ¿Cómo siguió preparándose Leonardo Benítez Urrego en este tema del tejido? Hay un montón de cosas que se dan de manera inconsciente. Ahora que miro hacia atrás, mientras uno está viviendo eso, uno no se da cuenta de lo que está pasando. Afortunadamente para mí. Yo recuerdo que cuando estaba en 11, una de mis primas me regaló un librito de la Universidad de Antioquia donde estaban todas las carreras y me dijo, bueno, mire que va a estudiar y yo le voy a regalar pues como el PIN, lo que era el PIN, para que mire qué quiere. Y yo me acuerdo que me senté y miré una por una, buscando qué era lo que yo iba a estudiar, qué era lo que quería hacer. Yo no sabía qué era lo que estaba buscando, pero yo sí sabía que no lo estaba encontrando. Hoy en día podría decir, seguro que estaba buscando pues un asunto muy desde lo técnico, porque mi labor es esa precisamente, lo técnico, el oficio, pero realmente no encontraba nada. Entonces, claro, por el lado de las artes era como lo que más encontraba, como en lo que más encontraba una relación. Entonces, mi primer acercamiento fue pues como a Bellas Artes, donde desarrollé muchas habilidades pues como destrezas manuales que me sirvieron luego para poder desarrollar mi proceso. Y así comenzó un recorrido por varias instituciones de la ciudad. Las 2 más importantes fueron Bellas Artes y la Escuela Popular de Arte. A las 2 instituciones entré de una manera y salí de otra, completamente transformado y muy apropiado como de lo que estaba haciendo, pero todavía sin tener muy claras las cosas, porque seguía sintiendo que no pertenecía a ninguno de los 2 lados. En mis investigaciones lo único que lograba encontrar era que en México parecía ser el único país donde tenían una carrera que se enfocaba como a lo textil, pero desde el tejido, porque Medellín, al ser una ciudad textil, sí encontraba algunas opciones, más que todo con el SENA, pero no que tuvieran que ver mucho con los procesos de tejeduría, eran más como procesos de industrialización de la elaboración de textiles o el diseño textil, pero también tenía muy claro que eso no era lo que yo estaba buscando. Fue un proceso complejo. Y hoy por hoy pues miro hacia atrás y veo con mucha satisfacción lo que logré, la manera como de alguna manera me construí, aunque fue difícil. Digamos, como esa tendencia a las manualidades, a enseñar las manualidades en los colegios, pues ya decíamos, existía en un principio pensado más para las mujeres que para los hombres, y digamos que posteriormente sí se fue integrando a los planes de estudio en el bachillerato especialmente. Sin embargo, pues digamos, esas manualidades no siempre era lo que más atención le pusiera a uno como en el bachillerato. Era como una materia de relleno. Ahora, usted tuvo la oportunidad de dar clases en un colegio y me contaba también que eso también le cambió mucho como su forma de ver y de pensar sobre las manualidades y sobre lo que quería usted hacer en su vida. Sí, era una experiencia muy bonita. Cuando yo estaba estudiando en la Escuela Popular de Arte, licenciatura en Educación Estética, recuerdo que cuando conocía los procesos, pues, o los procesos no, como las diferentes líneas pedagógicas, apareció una vez la pedagogía Waldorf. Me llamó demasiado la atención porque el eje central de esta pedagogía era el arte y las manualidades.
empecé a leer mucho sobre el asunto y empecé a darme cuenta que a mí me habría gustado estudiar alguna vez en un colegio Waldorf para haber recibido pues como ese proceso. Y bueno, la cosa se quedó así, y cuando terminé haciendo prácticas en los colegios, en esa época en la que estaba estudiando, me di cuenta que en ese momento me di cuenta que lo último que yo quería era ser profesor. Me alejé como de ese proceso porque me di cuenta que estaban pasando cosas en el aula de clase con las que yo no cabía tampoco pues como ahí. Pero la vida es muy maravillosa y le va dando a uno a medida que uno está concentrado y observando y atento a lo que tiene que estar atento. Me brindó la oportunidad de conocer a una persona que trabajaba en un colegio Waldorf, era precisamente la profesora de artes, y me contó que en el colegio estaban necesitando una persona que tuviera conocimientos en manualidades y que manejara diferentes técnicas, como la malla, el macramé, el bordado, que supiera coser tanto a máquina como a mano y que tuviera algunos conocimientos sobre encuadernación. Entonces era muy particular porque por primera vez en la vida yo estaba escuchando que necesitaban a alguien como yo, que había dedicado toda mi vida a aprender un poco de esas técnicas. Ahí fue como me acerqué al colegio Rudolf Steiner, a su rectora Silvia, que es una mujer que me enseñó demasiadas cosas y con la cual estoy muy agradecido, porque fue la primera vez que una institución me abrió las puertas, me recibió y me dijo: usted es lo que nosotros necesitamos, porque tiene los conocimientos que necesitamos. Tiene algo de pedagogía, pero sobre todo tiene la parte técnica. Aquí puede terminar de capacitarse con nosotros mismos en el ejercicio y podemos mirar qué ocurre. Y pues lo que ocurrió fue una cosa maravillosa, fue simplemente que se hizo realidad mi sueño de haber podido estudiar en un colegio Waldorf, porque yo durante los 5 años que estuve en el colegio, siempre lo dije a boca llena, yo era un estudiante con sueldo, porque era el que más aprendía definitivamente en cada clase. Conté con el apoyo de la institución de una manera pues de la que me siento muy agradecido, y fue un ciclo muy bonito que tuvo un inicio, tuvo un final, porque tenía que salir a hacer otras cosas en la calle, las que estoy haciendo pues actualmente. Entonces estaba muy cómodo y pasando muy rico, pero a veces hay que desacomodarse un poquito para que pasen nuevas cosas. Pero fue un regalo muy especial haber pasado por la institución, por el colegio Rudolf Steiner. Aún hoy existen, digamos, personas que piensan que los hombres estamos hechos para tareas más rudas, digamos, por llamarlo de alguna manera, y que hay tareas o labores que son más para las mujeres, lo que mencionábamos al comienzo de este programa radial. Hoy Leonardo Benítez Urrego no solamente sigue dedicándose al tejido, sino que está trabajando, enseñándole a otras personas, y especialmente tiene un grupo de hombres que se reúnen cada 8 días en un costurero, el costurero de la casa, que ese es el nombre que tiene específicamente este grupo de personas que se reúnen en este espacio. Antes de que empecemos a contarles a los oyentes sobre el costurero de la casa, hablemos de cómo ha cambiado o no ha cambiado esa forma de pensar sobre el hecho de que un hombre esté dedicado a la costura, al tejido, al bordado. Yo pienso que tiene que pasar mucho tiempo para que nosotros de manera cotidiana aceptemos lo que apenas ahora estamos nombrando. O sea, nosotros siempre decimos que somos de mente abierta, que no estigmatizamos, que no rechazamos, que incluimos. Y bueno, por lo menos ahora ya está en el discurso. Antes ni siquiera estaba en el discurso. Pero en la vida real funciona diferente. Hemos avanzado mucho, sí, pero yo no ando muy pendiente como de las opiniones, porque la verdad estoy siempre ocupado haciendo. Entonces me preguntan a veces, y ve, la gente que te dice, o la gente que cómo te mira, y yo digo, pues es que estoy tan ocupado que yo no puedo dejar de hacer para estar como buscando esas respuestas o estar buscando aprobación en los ojos del que mira. Ahorita lo que estamos haciendo más es como
devolverle un poco la pregunta al que mira, ¿cierto? El que se acerca y dice, ve, tan raro, ustedes tejiendo. Pues sí, ve, tan raro, ¿y por qué te parece raro? O quien se acerca y dice, maravilloso, me parece que son de avance, que son de avance, pues somos hombres y estamos tejiendo. Es algo muy simple, ¿por qué te parece tan de avance? Entonces lo que estamos haciendo ahorita más es como devolviéndole a cada persona que se acerca como esa mirada, porque tiene que ser una pregunta que cada uno de nosotros nos hagamos y que cada uno de nosotros nos contestemos. Yo siento que no estoy cambiando el mundo ni estoy haciendo nada raro, yo llevo tejiendo toda la vida, pero es muy particular que hace 2 años que me siento a tejer con hombres, entonces tengo un montón de miradas cercanas que antes no las tenía y me pregunto, pero ¿por qué si yo toda la vida he estado haciendo lo mismo? Ahora, el término costurero, tratemos de definirlo. ¿Qué hay dentro de ese término? ¿Qué significa estar en un costurero? ¿Qué se hace en un costurero? Bueno, el término sí lo adoptamos, pues o lo recibimos de hace muchos años. Es como las tardes en las que las señoras, porque ahí sí hay que hablar de las señoras, se reunían a compartir con sus vecinas, a hacer labores manuales. En un costurero se hacen muchas cosas. Se borda, se cose, se teje. Y a propósito de eso, hay un asunto pues como con el lenguaje, que yo siempre ando haciendo campaña como con eso, porque la gente llama al tejido costura. Es que traje la costura, voy a coser. No, coser es otra cosa muy distinta. Coser es hacer con 2 telas, con hilo de costura y aguja de costura, unirlas y elaborar un cojín, una camisa, ¿cierto? Tejer es a partir de agujas de tejido y de una fibra construir una tela. Y entonces con la tela yo hago un gorro, un saco, un cojín. Pero básicamente el término del costurero es ese espacio donde las señoras se reunían a hacer sus manualidades. Eso ha cambiado demasiado. Si traemos el término costurero al día de hoy, pues lo que nos encontramos son, digamos, varios tipos de costureros. Está el de la señora que en su casa de forma privada se reúne con sus mejores amigas, a las que ella quiere, a las que invita. Se reúnen y cada una comparte, toman cafecito, ven televisión, pasan una tarde amena juntas. Ahorita se está implementando mucho las clases de tejido, entonces también se les llama costurero y es cuando sobre todo los almacenes que venden lanas, les interesa tener costureros para impulsar el consumo de los productos que ellos venden. Entonces es muy común que hoy en día veamos que en un almacén de lanas tienen un saloncito aparte donde le ofrecen a las señoras tal día, a tal hora, por X costo, un espacio para que se reúnan con un profesor que les enseña, una profesora normalmente, a realizar cualquier técnica, ¿cierto? Que ahí es donde inicialmente arranco yo este proceso. Yo era uno de esos profesores, bueno, realmente el único profesor, porque todas mis compañeras de trabajo siempre son mujeres, yo soy la mosca en la leche, siempre. Y entonces arranco ese proceso ahí con adultos, enseñándole a tejer a mujeres que en su mayoría son madres que ya terminaron de educar a sus hijos, entonces tienen ahora más tiempo libre. Personas pensionadas que ya terminaron como su vida laboral y necesitan ocupar su tiempo. Algunas personas con alguna condición particular, como por ejemplo las que remiten los psicólogos porque están pasando por una etapa, digamos, de depresión, están elaborando algún duelo de cualquier tipo. Entonces les recomiendan mucho como realice una actividad manual que le permita que su mente esté más tranquila. También hay casos extremos como de personas remitidas por psiquiatría, personas tomando medicamentos que las tienen un poquito alteradas. Entonces cuando el médico busca bajar un poco esas dosis de medicación, se le ocurren terapias alternativas y entonces aparece el tejido como una de estas terapias. Y realmente hoy en día los costureros se vuelven más un espacio de socializar, un espacio para compartir y para hacerlo de una manera creativa, no simplemente reunirnos pues a tomar el tinto y ya, pues y hablar, porque entonces ahí es donde aparece muy asociado al costurero el término pues del chisme, ¿cierto? Que es un asunto que si bien no es falso, también es muy importante y depende de la persona a quien lo esté dirigiendo, como de que se le dé un sentido a lo que ocurre con la palabra en esos espacios, sin llegar a ser tan ñoño de volverlo un espacio pues académico, porque no podría llegar a ser eso, por lo menos no desde el punto de vista recreativo, pero sí volver un espacio para compartir y sobre todo para aprender a socializar desde la diferencia.
Bueno, y en estos espacios de costurero, donde asisten específicamente el que usted dirige, el costurero de la casa, ya hemos dicho, es solo dirigido a hombres, allí solo asisten hombres. ¿Qué sucede con un hombre de estos cuando entra al costurero? ¿Cambia su forma de expresarse, su forma de comportarse mientras está en el costurero? Hay una cosa muy particular, los hombres nos relacionamos de manera muy distinta a las mujeres. Yo soy de los que no es muy amigo de hacer afirmaciones que tengan que ver con lo masculino y lo femenino, es decir, los hombres esto, las mujeres aquello, pues precisamente por mi labor, porque si a eso fuéramos, yo no tendría por qué estar aquí y tendría que estar haciendo otra cosa. Pero yo no puedo negar que cuando yo empiezo el proceso del costurero de la casa, que es muy particular porque, por ejemplo, el término el hombre de la casa está muy asociado pues como al hombre proveedor, el que da las órdenes, el que manda, y pues este es el costurero de la casa. Sí. Entonces, en ese asunto hay varias cosas con las que hay que tener en cuenta. Los hombres no estamos muy acostumbrados a ser dirigidos de una manera tan radical. Entonces, enseñarle a un hombre a tejer es muy distinto a enseñarle a una mujer a tejer, y estoy generalizando, ¿cierto? Porque obviamente ahí están todos los matices y están todos los colores. Pero empiezo a darme cuenta de esto cuando el costurero de la casa, o sea, que es el costurero para hombres, empieza a tomar fuerza y empiezo comienzo con este proceso de enseñarles. Los hombres son más desobedientes y más cabeciduros y les gusta aprender cometiendo errores, metiendo la cabeza y mirando a ver por dónde la sacan, y eso me parece muy interesante. De alguna manera también me refleja, por lo mismo, por algo estoy haciendo una cosa que no tendría que estar haciendo. Y las relaciones entre los hombres también son un poquito distintas desde lo verbal. Los hombres somos un poquito más fuertes, entonces hablamos de manera chistosa pues en el costurero de los hombres como del maltrato afectivo, que a veces como que nos tiramos duro, pero hay afecto detrás de eso y hay respeto. Entonces son dinámicas completamente distintas las que pasan en un costurero cuando solamente hay hombres y en un costurero cuando solo hay mujeres. Y también porque hacemos encuentros de ciudad donde invitamos a todo el mundo a tejer, y ahí es donde me siento muy contento porque por primera vez llegan hombres que ya saben tejer, antes no llegaban. Este espacio que hemos venido mencionando, el costurero de la casa, entonces son encuentros cada 8 días, sí. ¿Dónde se realizan? ¿Cómo puede hacer una persona si desea participar? El grupo es abierto para cualquier hombre que quiera aprender a tejer. Nos reunimos los lunes de 3 de la tarde a 7 de la noche en la Plazuela San Ignacio, dentro del claustro de Confama, en la zona de cafeterías. El primer día la persona llega y va a encontrar siempre lana gratis y agujas gratis, porque nos dábamos cuenta que al principio la gente le daba dificultad llegar porque, ¿y qué llevo? Es que yo no sé siquiera si sé aprender malla o si quiero aprender malla o si quiero aprender crochet, porque no sé cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces la persona llega, se habla con ella, se le hacen como unas preguntas acerca de qué quiere aprender, qué le gustaría hacer, y se le entrega un pequeño hillo de lana y se le entrega una aguja de crochet o un par de agujas de malla según la técnica que quiera aprender. Y ya a partir de ahí la persona sí debe pues empezar a comprar las cosas que necesita. El costurero no tiene ningún costo, el costurero de la casa, para los hombres. Porque lo que estamos haciendo a través de este proyecto es como fomentar a los hombres para que aprendan a tejer. Entonces es como una manera de hacerle como una apuesta a este asunto y de permitir que las personas lleguen a aprender. El otro proyecto que usted maneja, Oveja Gris, Taller Creativo, ese ya sí es una clase donde usted enseña las distintas, digamos, técnicas, no sé si se puede llamar así, pero esa sí ya tiene un costo. Claro, Oveja Gris Taller Creativo tiene sede en El Poblado. Ahí tenemos pues en el perfil de Facebook o de Instagram pueden encontrar también toda la información, así como suena, Oveja Gris Taller Creativo. Son talleres mensuales donde las personas pagan por estar en el taller, unos días específicos, con unos horarios, con una asesoría de proyectos. La dinámica es diferente, es más personalizado, son pocas personas, entonces uno está como acompañando el proceso de cada persona.
A diferencia del costurero de la casa, que tiene una dinámica distinta, porque podemos tener una sesión en la que hayan 28 hombres tejiendo, haciendo cosas diferentes. Entonces yo no puedo asumir la dirección total, porque sería muy complejo, pero la dinámica que tiene el costurero es una dinámica muy enriquecedora, porque cuando alguien llega y necesita aprender algo básico, pues si eres el 28 y llegaste hoy, hay 27 que pueden ser tus profesores de eso básico que necesitas aprender. Y así yo voy haciendo como una especie de monitoreo y le pido ayuda a otro de los miembros que está ahí. Mira, tu compañero necesita aprender a hacer la puntada que aprendiste la semana pasada, ¿le vas a ayudar con eso? Y es muy bonita la respuesta que uno encuentra, porque siempre están dispuestos, y eso permite que se sienten dos hombres completamente distintos, dedicados a cosas completamente distintas, con oficios distintos, con maneras de vivir muy distintas, pero con un asunto en común que los puso a estar ahí juntos, a aprender determinada puntada en malla o en crochet. Él la sabe y usted no, y él se la va a enseñar. Entonces eso ha generado una dinámica muy interesante dentro del grupo, que nos ha permitido como algo a lo que se le está apostando en este momento, y es aprender a relacionarnos desde la diferencia. Hay algo también muy, muy interesante con todo este trabajo que viene realizando Leonardo Benítez, y es intervención en el espacio público. Se hizo en convenio con la Universidad de Antioquia también, y el hecho mismo de realizar las actividades como el costurero de la casa en el centro de la ciudad, que es también, digamos, una labor, una tarea, una propuesta que desde la alcaldía, pero también desde distintas instituciones educativas, culturales del centro de la ciudad, pues que es un llamado también a los habitantes de Medellín, de Antioquia, que se reconozcan en su centro. Hablemos finalmente, Leonardo Benítez, de esa labor en el centro, de esas intervenciones que se han hecho en la plazuela de San Ignacio o en la calle Cervantes. El centro de la ciudad siempre me ha resultado muy llamativo. Desde que yo era muy niño, pues aprender a conocer el centro. Para mí el centro era como mágico, lo veo de una manera muy distinta, y siempre he querido como vivir ahí y que pasen cosas ahí, porque es que el centro, nosotros tenemos una concepción como muy extraña de lo que es de todos. Lo que es de todos finalmente no es de nadie. Entonces, que en el centro empiecen a pasar otras cosas siempre me ha parecido muy interesante. Y lograr estos convenios, el primero que hicimos con la Universidad de Antioquia para decorar el Paseo Cervantes, que es el que queda al frente de Bellas Artes, no del edificio de Bellas Artes de la playa, sino del colegio, de la Escuela de Bellas Artes, sí, que queda la en carrera Ayacucho. 42A, sí. Exacto, esa fue como nuestra primera intervención en espacio público. Fue un aprendizaje muy grande, fue muy bonito, y sobre todo ver la respuesta de la gente. En este momento todavía hay un hidrante vestido con un tejido, y la puerta de una sede que tiene la Universidad de Antioquia ahí, donde era el bachillerato, creo, sí, está decorada con granis. Luego vino una más grande, Plazuela San Ignacio, a través de Confama. Entonces, doble ganancia, porque además de que decoramos el espacio público y hacemos que se vea de una manera más bonita, que se habite de otra manera, también logramos generar empleo para algunos de los hombres que vienen a aprender en el costurero, y ahora ven que sus obras están expuestas en un parque público. Entonces es algo muy bonito. Y pues hemos hecho también varios trabajos para empresa privada. En las redes compartimos pues como todas estas fotografías de lo que hemos hecho. En este momento nos presentamos a una convocatoria de Secretaría de Salud que se llama Hombres como Vos. Hemos hecho algunas intervenciones también con un proyecto que se llama Camina para el Centro, y se está moviendo mucho como el proyecto, y la idea en este momento es eso, invitar a todo el mundo a que teja, a que haga algo creativo en su tiempo libre. Muchas gracias, Leonardo Benítez Urrego, por estar con nosotros en Voces de Color y Música, contándonos sobre el costurero de la casa y Oveja Gris Taller Creativo. Para los hombres queda esta invitación al costurero de la casa todos los lunes 3 de la tarde en Confama, en el claustro de Confama, en la plazuela de San Ignacio, en el centro de Medellín. Alexis Ramírez estuvo con nosotros en la grabación del programa y le agradecemos mucho. Recuerden que pueden escucharnos este y otros programas Voces de Color y Música en nuestro canal en YouTube, donde nos pueden ubicar como Voces de Color y Música, programa radial. Like smash hopes, half empty, not as glasses.
broke, and I'm the captain of this crash boat. So when it's time to sink or swim, I always choose to do the backflow. I know that not a lot of humans are as sharp as I am. My modesty's my greatest quality. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.